queridos amigos, estamos aquí en su programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy vamos a tocar un punto muy importante de qué es la prescripción positiva o usucapión. Y en ese sentido es súper importante tener estos conocimientos y por eso tenemos aquí la presencia del notario 136 de la Ciudad de México. Él es el licenciado Guillermo Ramírez de Aguilar Castañeda y bueno, justamente pues queremos que nos hable de toda esta información tan valiosa para nuestra audiencia. Con todo gusto y agradezco en primer lugar en nombre del Colegio de Notarios la invitación y la oportunidad que me das de platicar contigo y con tu auditorio. Pues muchísimas gracias nuevamente y bueno amigos y amigas, entrando en materia justo, de pronto a veces pensamos de que bueno, yo me puedo quedar con un inmueble por vivir pacíficamente, entonces queremos que nos pues ayude a quitar estos mitos y realidades de qué es la prescripción. Entonces entrando en materia nos pudiera decir qué significa prescripción positiva o usucapión que está en el Estado de México. Con todo gusto, efectivamente. La prescripción positiva o adquisitiva y la usucapión se refieren al mismo fenómeno. Es un medio de adquirir la propiedad, es una forma de adquirir la propiedad, de que un bien ingrese en nuestro patrimonio mediante la posesión, ya sea de bienes muebles o inmuebles, una posesión, no cualquier posesión, una posesión calificada que se considera a título de dueño de manera pública, pacífica, continua y durante el plazo que señala la ley. Dependiendo del tipo de mueble y dependiendo del bien que se trate, son muebles o inmuebles, o de ciertas circunstancias el tiempo puede ser mayor o menor. Sobre todo nos llama la atención, por ejemplo, que de pronto hay los famosos paracaidistas, ¿no? Que ya se meten a las propiedades que ven vacías o que en registro público pues no están con algunos movimientos y ver si realmente pues pareciera tan sencillo, ¿no? Yo me meto a la propiedad, pago predial al agua y entonces ya es mía por medio de una sentencia. Entonces ayúdenos como a ver si realmente esto puede llegar a ser o no una realidad o incluso un fraude en algunos casos. Con mucho gusto. Efectivamente, este es un tema que genera muchas dudas y existe una gran cantidad de mitos alrededor de él. Pero creo que si vamos clarificando un poco la evolución de dónde se origina, cómo se regulaba antes, cómo está regulado hoy día, podemos adquirir cierta luz, porque además la práctica de los tribunales tampoco ha sido muy consistente en ese sentido. Entonces, un elemento fundamental de la prescripción, reitero, es una forma de adquirir la propiedad. Hay diversas formas de adquirir la propiedad. Una de ellas es esta, a través de una posesión prolongada, pero no cualquier posesión. Normalmente decimos que la posesión es un hecho por el cual una persona detenta cierto bien, mueble o inmueble, específicamente ahorita hablamos de los bienes inmuebles, pero esta detentación, para que no sea meramente una detentación, tiene que reunir ciertos requisitos y uno de ellos es el ánimus o la intención de conducirse como propietario, que es lo que hoy día se establece como requisito de que la posesión debe ser en concepto de propietario. Un bien puede estar o puede ser poseído por una persona en concepto de propietario o puede estar siendo poseído en concepto de arrendatario, de depositario, de acreedor pignoraticio, etc. No cualquier poseedor posee o tiene una posesión apta para prescribir, por eso hacemos una distinción a partir de nuestro Código del Distrito Federal de 1928 en lo que es la posesión originaria, que es la que se tiene en concepto de propietario o a título de dueño, y la posesión derivada. Ahora bien, hay que elaborar este concepto de a título de dueño o en concepto de propietario, porque básicamente revela este ánimo de conducirse como dominador de la cosa, como dueño de la cosa, ejercer sobre ese bien actos de dominio. Por ejemplo, perdón, esta parte de conducirme como propietario, es decir, si yo a usted le compro la propiedad y a lo mejor tenemos un contrato de compra-venta, pero pues ya después usted se va del país o sucede algo y entonces tengo la posesión física pero no la jurídica y ahí podría yo generar esta parte de la posesión y justamente la tienes a título de dueño. Si partimos de la regulación de los códigos anteriores, del 70 y del 84, podemos comprender un poco esto, cómo estaba regulado antes. Se decía que la prescripción o la posesión, para producir la prescripción debía tener dos cosas: justo título y de buena fe. Cambiaron las cosas con el Código del 28, ya no existe el concepto como tal de justo título. Este concepto de justo título es lo que permitía a una persona conducirse como propietario. No podía ser una posesión accidental o casual,
debía haber una causa generadora que me permitiera a mí poseer con derecho. Y eso Y decíamos, este justo título era justamente un acto que me permitía a mí adquirir el dominio. Okay. Un contrato de compraventa es un justo título sin ninguna duda. Pero, por ejemplo, ahí, ¿cuál sería esa diferencia entre un otorgamiento y firma de escrituras? Exacto. Que yo hice un contrato de compraventa con usted, a que yo pueda decir, opto por una prescripción positiva para toda De nuestra acuerdo, audiencia. puede ser porque este justo título, que en condiciones normales produciría un efecto traslativo de dominio y me haría a mí propietario, de alguna manera no los produjo. Y entonces decía que un título podía no producir este efecto porque la persona que vendió o que transmitió o que pretendió transmitir el dominio resultó que no era propietario. Hablamos del caso del heredero aparente, por ejemplo. Una persona que creía ser propietario, que por alguna situación no lo era y no obstante vendió. Y entonces hay un adquirente, insisto, en la regulación anterior se insistía en la buena fe, que adquiría esto y ya tenía justo título, independientemente de que este justo título estuviese viciado. También pudiera ser que quien adquiría la propiedad no era la persona idónea. Piénsese, por ejemplo, en una dación en pago, donde una persona transmitía a otra el dominio de un bien en pago, pero resulta que no era el acreedor. No obstante, también tenía justo título para prescribir. Y el caso más común, cuando la transmisión del bien, o para la transmisión del bien no bastaba la simple tradición o la simple posesión, que es lo que sucede en la mayoría de los casos con los bienes inmuebles, cuando hay gente que puede creer fundadamente que basta con celebrar un contrato privado de compraventa e inclusive a veces son asesorados, hay notarías públicas federales, por supuesto, al margen de la ley que dan asesoría, y la gente puede creer subjetivamente que ese documento es válido. Por ello, en materia de justo título, también hablamos que hay títulos que son objetivamente válidos, pueden ser inclusive escrituras públicas, pero otorgadas por alguien que no resultó no ser propietario. O títulos subjetivamente válidos, que no son objetivamente válidos, pero que la gente cree que lo son, porque tienen un error de hecho, un error de derecho, como estos contratos celebrados por o ante notarios públicos que no lo son, estos notarios públicos federales que hoy día pululan, que cometen actos ilícitos, o por abogados que se ostentan como notarios, o inclusive abogados que redactan un contrato, que le ponen ahí algún sello, y la gente, desde su poca experiencia en esto, pues consideran que son válidos. Y también, bueno, estoy hablando del justo título. Recordemos que a partir de 1928 el concepto de justo título se elimina del código. Y entonces pasamos a un concepto que es mucho más amplio, que es la posesión en concepto de propietario. Antes se requería necesariamente un título, fuera objetiva o subjetivamente válido, y la buena fe para que esta posesión fuera apta para prescribir, además de otras condiciones. No bastaba con el justo título, esta posesión además debía ser pública, pacífica, continua. Y por ejemplo, justo si yo tengo esta posesión pacífica continua, si los vecinos me reconocen como propietaria y de pronto pues yo le compré a usted el inmueble, entonces sí puedo generar como este juicio de prescripción positiva para que yo el día de mañana tenga una sentencia judicial y me sirva como título, porque obviamente no va a ser una escritura, va a ser diferente. Correcto. La mayoría de la gente puede tener la creencia de que un título de propiedad es una escritura ante notario. No es la única forma. Ni siquiera estoy seguro que sea la más usual. El notario efectivamente hace constar actos traslativos de dominio, compraventas, donaciones, permutas, etcétera, cuyos efectos son transmitir el dominio, son títulos de propiedad, pero no son los únicos. La sentencia de prescripción dictada por un juez es título de propiedad, es susceptible de inscribirse en el registro público y es suficiente para acreditarlo uno como propietario. Ahora, a propósito de lo que me preguntabas, ¿puedo yo, con la mera posesión o habiendo celebrado un contrato, intentar la acción de prescripción? Depende. Y ahí es donde gran parte de la confusión se origina. Porque la Corte ha resuelto, si yo celebro un contrato de compraventa, aunque no haya sido ante notario, el contrato de compraventa es suficiente para transmitir la propiedad. Y entonces, si yo ya soy comprador, pagué el precio, no había ninguna reserva de dominio, este contrato, inclusive aunque sea hecho de manera verbal,
ya es suficiente para transmitir el dominio, ya soy propietario. Está afectado de una ineficacia, le falta forma, no se otorgó ante notario, pero es un contrato traslativo de dominio. Y la Corte en una jurisprudencia definió, no es posible cuando uno tiene un contrato de compraventa al que solo le falta la forma notarial, promover la prescripción, porque no podría prescribir contra sí mismo. Si el efecto del contrato es que el comprador se vuelve propietario, independientemente de que el contrato padezca una ineficacia o se llama que es anulable porque le falta la forma notarial, ya es propietario y no podría demandarse a sí mismo la prescripción. No obstante, en otra resolución la Corte dice que sí, que el contrato como tal es, aunque ya técnicamente ya sea yo propietario, si no tengo un título de propiedad, una escritura, puedo demandar la prescripción porque hoy día lo más importante es que la justicia me garantice a mí que pueda yo acceder a un título de propiedad que sea perfectamente válido, que además sea oponible por ser inscribible, ¿no? Entonces, sabiendo que la Corte ha caminado por un lado, donde dice no es posible prescribir en contra de sí mismo y la acción que se debe seguir es el otorgamiento y firma de una escritura, también ha resuelto que, atendiendo a este derecho a la seguridad jurídica que tienen las personas, sí es posible demandar la prescripción aún con un contrato de compraventa. Y hablando justamente de este tema tan importante, o sea, de pronto hay personas que sí saben que algún familiar falleció y ya van 2 o 3 sucesiones que no se han realizado y quieren quedarse con la propiedad y quieren, ¿no?, hacer un tema de prescripción positiva y decir, bueno, pues a mí me vendió mi abuelito, no sé, y pues hacerlo. Pero, ¿qué tan válido podría ser para que nuestra audiencia también pueda entender esta parte de que quieran, bueno, hacer una prescripción donde de pronto hay como obviamente herederos posteriores y demás, pero pues si el día de mañana ellos hacen eso, el tema es de que puede llegar a ser como que alguien llegue y decir, oye, pues aquí hay algunos otros. Que es injusto. Exacto. Sí. Ahí, ¿cómo funcionaría? Ese es un tema también muy interesante, porque justamente la teoría del justo título y de la buena fe partía de la base de que la prescripción debe ser una institución justa, moral y además conveniente. Y ahí es donde uno empieza a generar duda, oiga, pero si una persona que no es propietaria, es simplemente poseedora, se puede volver propietario, parece que es injusto. El caso de los paracaidistas que citabas, etcétera, ¿no? Aquí hay que partir de que la prescripción, desde este criterio de justicia, implica que hay una persona que posee, en principio, volvemos a la legislación anterior, posee con un justo título, celebró algún tipo de acto, como sea, que le permite poseer con derecho, es poseedor de buena fe. O bien, si el acto está viciado, ignora los vicios del título, pero hay una causa generadora de esta posesión. Además de este lado, del otro lado, desde el lado del propietario, hay una situación de dejación o de abandono. El derecho de abandono como tal es muy cuestionable en nuestro derecho, pero sí es posible el desinterés de un propietario, que diga, yo ya no tengo ningún interés. Y este desinterés, esta inacción del propietario es lo que le da el carácter de una institución justa. Y además de moral, porque decimos, a ver, hay bienes que son de una persona que no tiene interés en explotarlos, en ocuparlos, etcétera, y hay otras personas que sí lo tienen. Por eso nuestro propio código trata de manera distinta los bienes que son cultivados, las fincas rústicas que son cultivadas y las que no lo son por cierto tiempo, para extender el plazo de la prescripción, o los bienes urbanos que son habitados cuando el poseedor hace las reparaciones. Ahí está el tema de la moralidad. Claro. Y la conveniencia para que los propietarios se hagan cargo de sus inmuebles. Claro, ¿no? Pero justamente, o sea, ya hay una sentencia de que a lo mejor, como le comentaba en el ejemplo, ¿no? O sea, si yo agarro y digo, bueno, voy a tramitar una prescripción porque mis abuelos ya se murieron y mis tíos no saben nada, entonces tramito esto, el juez me da pues ya la sentencia favorable de que yo pero pues si obviamente... acredité los elementos que la ley exige, es decir, si estoy poseyendo en concepto de propietario, vamos a pensar ahí, ¿sería necesario que mis abuelitos o los abuelitos hubieran dicho, te nombro heredero, independientemente de que lo hayan hecho de palabra o que hayamos firmado un documento?
inclusive una llamada carta de posesión, que hay algún elemento que yo pudiera probar que me permite poseer en concepto de propietario. Porque, por ejemplo, yo estando en casa de mis abuelitos podría estar en concepto de comodatario y esa es una posesión precaria o derivada. Claro. No es una posesión a título de dueño porque pues el dueño original no me ha transmitido la posesión, aunque sea por un medio inválido, ¿no? Vamos a suponer que logré yo probarlo, que logré probar que existe lo que antes era el justo título, que existe, que existe la manera de acreditar que mi posesión es en concepto de propietario, generalmente es con un contrato, con algún documento. Y que además acredito con las pruebas idóneas. El contrato acredita la existencia del título, pero hay que recurrir a otras pruebas como la testimonial para acreditar que mi posesión es pacífica, que no fue adquirida por violencia, que además es continua, es decir, que no ha sido interrumpida y que es pública, que es conocida por todos, por los vecinos, etcétera, o está inscrita en el registro público. De buena fe, el tiempo, etcétera, y entonces va a haber una sentencia que declara que yo de poseedor, ya era poseedor, justamente mi condición de poseedor, no era yo un oportunista que pasaba por ahí, ya poseía y se lo acredité al juez y sube mi estatus de poseedor a propietario. La sentencia es una sentencia declarativa que justamente revela eso, ya no soy poseedor, ya soy propietario y esta sentencia es mi título de propiedad y cumpliendo con ciertos requisitos, entre los cuales está el pago de impuestos, muy importante, puedo obtener la inscripción en el registro público y es como si fuera mi escritura. ¿Y esto cuánto tiempo puede durar una prescripción positiva? Y otra pregunta súper importante para toda nuestra audiencia es, ejemplo, ya tengo este título, ¿hay alguna posibilidad de que pues sea un título precario, que el día de mañana llegue un tercero y diga, no, sabes que yo tengo un mejor título que tú y entonces revoco esta sentencia judicial que dio, o pasa algo ahí? ¿Cuánto tiempo, tu primera pregunta, cuánto tiempo puede durar un procedimiento? Depende de múltiples factores. En la Ciudad de México puede ser es un juicio ordinario, es un juicio largo, es un juicio que se entabla en contra de quien aparece inscrito en el registro público, primer requisito para ya el tema procedimental, además de los que ya dijimos para la posesión, para quitarle el juez la posesión. El inmueble tiene que tener un antecedente registral y aparecer inscrito a nombre de alguien que va a ser demandado, que además debe ser oído y vencido en juicio, se le debe notificar a él o a sus causavientes, porque va a perder el juez, si las cosas siguen el curso estimado, esta persona va a perder el derecho de propiedad que tenía. No olvidemos que la propiedad, por definición, es un derecho real perpetuo, pero resulta ser que se puede perder por prescripción, ¿no? Justamente por este abandono, este abandono o esta dejación que se hace. Entonces se tiene que demandar, se tiene que notificar, etcétera, se tienen que rendir pruebas, puede ser un procedimiento que dure varios meses o inclusive años. En el Estado de México, por ejemplo, ya existe un procedimiento, un juicio sumario para inmuebles que tienen una superficie de menos de 200 metros, que tienen un valor de 600, es un valor que se modifica cada año, 600 metros y donde no hay controversia, donde una vez presentada la demanda no hay oposición de parte y son juicios sumarios justamente porque se resuelven rápido, menos de un año, algunos meses, ¿no? Y por ejemplo, esta parte que algo que de pronto en la inmobiliaria y en estos casos de derecho nos ha sucedido, es que muchas personas por algún motivo se van del país o de pronto pues dejan sus inmuebles o cosas así, o ha pasado que hay inquilinos que pues fallecen pero no tenían familia, nada, y entonces el inquilino trata, ¿no?, de hacer esta prescripción positiva. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan, o sea, para que nos recomienden, nos dé tips, qué tan bueno o malo sería como que yo de pronto deje un poco la propiedad y que alguien llegue a acreditar este mejor derecho, aunque no sea tan lícito, ¿no? Pero para que, obviamente, el tema es evitar fraudes inmobiliarios y generar esta situación que Sí, como propietario, ¿cómo me puedo despojo. salvaguardar? Exacto. El propietario tiene que estar al pendiente del bien. Okay. Claro, tiene la garantía de que mientras él no transmita la propiedad, por un medio eficaz o ineficaz, etcétera, la propiedad la tiene para siempre, es perpetua, insisto. Cuando uno tiene un inquilino, este es poseedor, pero es poseedor derivado. Y esta posesión nunca va a ser apta para prescribir. El inquilino, salvo que acreditara que cambió la posesión de derivada a originaria porque yo le vendí,
además que lo logre probar, nunca va a poder prescribir, ¿no? Ni el inquilino, ni el comodatario, ni el acreedor pignoraticio, todas estas posesiones derivadas no son aptas para prescribir. En ese sentido, podemos estar tranquilos hasta cierto punto. Insisto, el origen, lo que califica de justa la prescripción es el abandono del propietario. Entonces, para que desde este punto de vista estamos suponiendo que en la prescripción hay un desinterés del propietario o una intención de dejar de ser propietario. ¿Por qué? Porque ya vendió, porque simplemente ha abandonado el bien, ¿no? No obstante, hay que tener mucho cuidado. La legislación del Estado de México claramente dice: la posesión que se origina por delito nunca será apta para prescribir. Está en las mismas condiciones que la posesión derivada o precaria que tiene el arrendatario, por ejemplo. En la Ciudad de México no acontece lo mismo. Y cuando hablamos de delito, hay quien opina que se trata de otro tipo de delitos, pero también la Corte ha señalado, estamos en presencia del despojo, ¿no? Delitos contra la propiedad. Y curiosamente, nuestro código señala la posesión que se adquiere por delito una vez que se ha extinguido la pena o que ha prescrito la acción o la pretensión punitiva del Estado, considerándose de mala fe, sí es apta para producir la prescripción. Y ahí estamos en el caso de el paracaidista, ¿no? Si vemos el tipo de despojo, dice: a quien ocupe